Esta es una historial real, se cambiaron los nombres y algunos lugares para mantener el anonimato de nuestros personajes, pero todo sucedió como se describe. En un parque industrial, en las afueras de la ciudad, un miércoles por la mañana, Valeria salió a trotar. No siempre lo hacía, dependía de su estado de ánimo. Ese día, sin saber por qué, sintió la necesidad de salir. El cielo estaba gris, pero no amenazaba lluvia. El aire olía a cemento húmedo y a tierra lejana. Llevaba sus audífonos puestos, el volumen a un nivel cómodo, lo suficiente para dejar pasar algo del mundo exterior. Su mirada estaba fija en el pavimento, como si cada paso fuera un pequeño escape de su propia vida. A pocos metros, un hombre, ajeno a su presencia, se agachó para recoger unas llaves que habían caído de su bolsillo. En ese instante, la trayectoria de ambos se cruzó. El choque fue inevitable. Un golpe leve, un sobresalto compartido. «Perdón», dijo Valeria, quitándose uno de los audífonos. «No, la culpa fue mía», respondió él, con una voz grave, pausada, de esas que parecen arrastrar años y recuerdos. Él era Alejandro. Para ella, un completo desconocido. Solo sonrió, con una cortesía que no buscaba impresionar. Sus miradas se encontraron un par de segundos más de lo habitual. No hubo gestos exagerados, ni sonrisas amplias. Solo una incomodidad ligera. Una intriga silenciosa. Alejandro se guardó las llaves en el bolsillo, volvió a sonreír, y Valeria, sin más, se recolocó el audífono. Sin darse cuenta, él alcanzó a escuchar un fragmento de la canción que ella escuchaba. La reconoció de inmediato. Pensó, tiene buen gusto. Ella siguió corriendo, alejándose sin voltear. Alejandro entró en un edificio cercano, con una sensación extraña que no supo explicar. Valeria trabajaba medio tiempo en un pequeño gimnasio de barrio. No era un mal lugar, había clientes amables, música constante y un olor a desinfectante que ya había dejado de notar. Sin embargo, lo sentía monótono. Atendía personas, limpiaba máquinas, respondía preguntas mecánicas. Evitaba conversaciones largas, no por grosería, sino porque le costaba encontrar interés genuino en ellas. Sabía que tenía potencial para más. Lo sentía en la manera en que sus pensamientos se llenaban de ideas y planes que nunca ejecutaba. Necesitaba el dinero, y por eso seguía allí. En casa, las cosas no eran mejores. Vivía con su hermano menor, Héctor, un joven despreocupado, amable pero un poco distante. La relación era cordial, aunque carente de complicidad. Su papá, un hombre de 49 años, sin muchas expectativas, se concentraba en mantener la casa. La conexión con su papá era un poco vaga. Sus padres se habían separado hacía tiempo y no en buenos términos. Ella decidió quedarse con su papá por comodidad. Su padre mantenía una relación con una mujer que a Valeria nunca le agradó del todo, no por celos, sino por una sensación de falsedad en el trato. Su madre, en cambio, vivía lejos y se comunicaba poco, llamadas esporádicas, mensajes cortos, ningún interés real por su día a día. Valeria pasaba muchas noches despierta, con la mente llena de pensamientos que se entrelazaban y disolvían. Imaginaba escenarios, vidas que podría vivir, caminos que podría tomar. Pero al despertar, todo seguía igual. Tenía amigos, pero la mayoría vivía lejos, y las visitas eran escasas. En la calle, más de una vez algún desconocido intentaba hacerle la plática. Ella, con una sonrisa educada, los rechazaba. Los encontraba aburridos. Predecibles. A pesar de todo, había algo que no abandonaba, su amor por la danza. Bailaba sola en su habitación, o cuando no había nadie. Ponía música, cerraba los ojos, y dejaba que su cuerpo recordara los movimientos aprendidos en su adolescencia, esos que algún día creyó que la llevarían a una academia profesional. Alejandro, en cambio, vivía solo en un departamento pequeño pero lleno de historia. Las paredes estaban forradas de estantes con vinilos, cassettes y muchos discos compactos. Algunos los había comprado en su juventud, otros en bazares, muchos de ellos conteniendo mezclas hechas por desconocidos. Cada uno tenía un valor sentimental distinto.
aunque podía reproducirlo todo en plataformas digitales, prefería usar su laptop como una oficina portátil y reproductor musical improvisado. Cocinaba para uno, siempre raciones medidas. Comía frente al televisor, pero no siempre lo veía. A veces, lo dejaba encendido solo para escuchar voces humanas. Hablaba solo, de vez en cuando, para recordarse que su voz existía. En más de una ocasión, algún vecino curioso lo observaba desde otra ventana. Eso le arrancaba una sonrisa, se preguntaba qué pensarían de él. No le importaba demasiado, sabía que no estaba loco ni padecía delirios, solo llevaba mucho tiempo en su propia compañía. Por sugerencia de un amigo, Valeria entró un día a una tienda de música. No buscaba nada en especial, solo algo que rompiera la rutina. Recordaba que, de niña, en su casa siempre había discos que marcaban momentos felices, canciones que ponía su madre para limpiar, o que su padre tarareaba mientras cocinaba. En esa misma tienda estaba Alejandro, revisando estantes, sin apuro. Era cliente habitual, los empleados lo saludaban por su nombre. Valeria lo reconoció de inmediato. Él también la recordó. Esta vez, se detuvieron a conversar. No hablaron de nada profundo. Música, recomendaciones, anécdotas ligeras. Pero algo en la forma en que se escuchaban, llamó la atención de ambos. Las siguientes semanas, Valeria comenzó a visitar la tienda con más frecuencia. Y casualidad o destino, Alejandro también. Poco a poco, sus charlas se hicieron más largas. Alejandro notó que ella hacía preguntas distintas, que no se quedaba en la superficie. Valeria, por su parte, escuchaba con interés las historias de Alejandro, viajes que no salieron como esperaba, trabajos peculiares, un matrimonio que terminó sin escándalo ni odio, pero que lo había dejado con un vacío difícil de llenar. Un día, Valeria le confesó su frustración por no haber podido dedicarse a la danza. Alejandro le dijo que nunca era tarde, que la juventud era un poder que debía aprovecharse. Lo decía con convicción, aunque no siempre aplicaba ese consejo en su propia vida. Una tarde, Alejandro la invitó a ver a unos amigos suyos tocar en un pequeño bar. El repertorio incluía música de bandas clásicas y nuevas, justo el tipo que Valeria disfrutaba. Ella aceptó. Sin embargo, en el fondo, Alejandro se sentía ridículo. 25 años de diferencia le parecían una montaña difícil de escalar. Valeria, pensativa, observaba todo a su alrededor. Aunque la invitación no tenía una intención abiertamente romántica, ella se retrajo. «No quiero incomodarte», dijo Alejandro, con sinceridad. «No lo haces, solo, no sé si esto sea buena idea», respondió ella. La noche terminó con un nudo en el estómago para ambos. Después de aquella noche en el bar, las visitas a la tienda de música se hicieron menos frecuentes. No fue algo planeado, pero ambos lo sintieron como una especie de pausa. Alejandro pensaba, quizá la incomodé. Quizá soy demasiado mayor para su mundo. Valeria, por su parte, se repetía, no debería involucrarme, es diferente, demasiado diferente. En esos días, ella volvió a su rutina de trabajo y entrenamientos. El gimnasio se llenó de caras nuevas, y uno que otro cliente intentó invitarla a salir. Valeria aceptó una de esas invitaciones, más por curiosidad que por interés real. La cita fue educada pero vacía. Mientras escuchaba a aquel chico hablar de sus logros, ella solo podía pensar en las conversaciones con Alejandro, y como él, la escuchaba sin interrumpir, y en la calma que le transmitía. Alejandro, mientras tanto, se sumergió en la música y en su trabajo de diseñador independiente. Una mañana, mientras revisaba unas imágenes para un cliente, encontró una foto de la tienda de música tomada meses atrás. En una esquina, borrosa pero inconfundible, estaba Valeria, con su cabello recogido y una expresión seria, enfocada en un disco. Aquella imagen le arrancó una sonrisa melancólica. Pasaron 3 semanas sin verse. Hasta que, un sábado por la tarde, Valeria entró a una librería pequeña, buscando un regalo para su hermano. Entre los pasillos, escuchó una voz conocida. Se asomó y lo vio. Era Alejandro, que estaba hojeando una revista de música, de las pocas que todavía se imprimían. «Hola», dijo ella, como quien rompe un silencio incómodo.
Hola, qué sorpresa, respondió Alejandro, con una mezcla de alegría y cautela. Hablaron unos minutos, evitando cualquier mención a la distancia que había surgido. La conversación fluyó con naturalidad, y al despedirse, Alejandro la invitó a un café. No en una cafetería cualquiera, sino en un pequeño espacio a 2 cuadras, un cafecito improvisado, pero con buen gusto y buen café. Allí, entre olor a crepas, chocolate caliente y a café recién molido, comenzaron a reencontrarse. Valeria, con el tiempo, empezó a abrirse más. Le contó detalles de su infancia, de cómo soñaba con bailar en una academia, de la falta de apoyo y recursos que le cerró puertas. Alejandro escuchaba en silencio, sin interrumpir, con una atención genuina. Alejandro también comenzó a abrirse más. La soledad que sentía después de su divorcio, los intentos fallidos por encontrar pareja, y la resignación que lo había llevado a dejar de buscar. Habló de cómo la música lo mantenía de pie, de cómo algunas canciones le recordaban que, aunque estuviera solo, todavía podía sentir. A veces pienso que lo que me queda es aceptar que mi vida será así, confesó Alejandro. Y si no fuera así, dijo Valeria, mirándolo fijamente. ¿Si todavía hay algo más para ti? Alejandro no respondió. Pero esas palabras quedaron flotando, como una nota sostenida en el aire. Una noche, después de salir del trabajo, Valeria pasó por la tienda de música. Alejandro estaba allí. Hablaron como siempre, pero esta vez él, sin pensarlo demasiado, le propuso ir a cenar. No fue una invitación casual. Había un matiz distinto, una intención más clara. Valeria dudó. Su mente se llenó de pensamientos, la diferencia de edad, lo que diría la gente, la incertidumbre de sus propios sentimientos. Al final, aceptó. La cena fue íntima, tranquila. Hablaron de películas antiguas, de viajes que querían hacer, de canciones que marcaban etapas de su vida. Alejandro la miraba como quien sabe que está frente a algo valioso pero frágil. Al final de la noche, al despedirse, intentó tomar su mano. Valeria, nerviosa, la retiró suavemente. No sé si estoy lista para esto, susurró. Lo entiendo, respondió Alejandro, aunque por dentro, sintió un vacío repentino. Después de esa noche, la comunicación se enfrió. No hubo mensajes, no hubo encuentros. Alejandro interpretó el silencio como una señal para retirarse. Valeria, por su parte, se sintió culpable por no haber sido clara. Pasaron semanas. Él volvió a sus rutinas solitarias, a sus noches de música y conciertos en bares pequeños con alguno que otro amigo. Ella siguió trabajando, entrenando, bailando en soledad. Pero algo en ambos había cambiado. Ahora, cuando Alejandro escuchaba ciertas canciones, pensaba en ella. Y cuando Valeria corría por las calles, recordaba aquel primer encuentro, aquel choque fortuito que no parecía tan accidental. Una tarde de domingo, mientras Alejandro caminaba por un parque para estirarse y observar los árboles, algo que disfrutaba mucho, escuchó su nombre. Se giró y la vio. Valeria, con ropa deportiva, el cabello suelto, mirándolo con una mezcla de timidez y determinación. «¿Podrías invitarme a caminar?», dijo ella, sonriendo levemente. Él no preguntó nada. Solo asintió, y comenzaron a andar juntos, sin prisa. Mientras caminaban, Valeria le confesó que había estado pensando en él, que la diferencia de edad le asustaba, pero que lo que más le asustaba era dejar pasar algo que podría significar mucho. Alejandro sonrió, no con euforia, sino con alivio. Tomó su mano, y esta vez ella no la retiró. No se prometieron nada. No hicieron planes grandilocuentes. Solo se permitieron estar, compartir el momento. Valeria se sorprendía de lo fácil que era hablar con él. Alejandro, en cambio, se descubría sonriendo más de lo habitual. La diferencia de edad, al principio, no era tema, hasta que lo fue. En casa, los comentarios comenzaron a aparecer. Una tarde, su hermano Héctor la miró desde el sofá y le dijo: «Vas a contarles, ¿no?» «¿Qué?», preguntó ella. «Que conociste a alguien». «No soy ciego». Valeria no respondió. No porque quisiera ocultarlo,
sino porque sabía que, una vez que lo dijera en voz alta, tendría que defenderlo. La primera prueba llegó con una cena en su casa. Entre platos de pasta y charlas superficiales, la pareja de su papá le preguntó si estaba saliendo con alguien. Valeria, sin rodeos, dijo que sí, que era mayor. ¿Qué tan mayor?, insistieron. 50, respondió. El tenedor de su padre quedó suspendido en el aire. Preguntó si no sería solo una fase, y ella contestó que ojalá no lo fuera, porque le hacía bien y la escuchaba como nadie. El resto de la cena transcurrió en una calma incómoda, y Valeria al terminar de cenar subió a su cuarto con el peso de un silencio que sabía que no era aceptación. Su madre fue más directa. En una llamada telefónica le advirtió que no repitiera sus errores, que la diferencia de edad podía volverse un enemigo con el tiempo. Valeria le respondió que no estaba huyendo de nada, que lo estaba eligiendo. Pero colgaron sin sentirse en paz. En una reunión familiar, Valeria se apartó un momento del ruido y observó a las parejas de toda la vida. Algunas no se escuchaban, otras parecían competir en discusiones sin importancia. Se preguntó si eso era lo correcto. Con Alejandro no había competencia, había calma. Poco después, su hermano Héctor, de forma casual, se encontró con Alejandro en la calle. Le dijo que Valeria participaría en un festival de danza y que no llegara tarde si pensaba ir. Bien que mal a Héctor le caía bien Alejandro. Las pocas veces que habían conversado o se habían saludado por casualidad, siempre le había parecido buen tipo. Alejandro compró los boletos ese mismo día para no perderse el evento. Unas semanas más tarde, la vida le dio a Valeria una noticia inesperada. Una beca parcial para estudiar danza en otra ciudad. Era la oportunidad que había esperado desde siempre. Cuando se lo contó a Alejandro, él le dijo que debía ir, aunque le doliera verla partir. La llevó a la terminal y se despidieron con un abrazo cuidado, como si ambos temieran romper algo frágil y precioso. En casa, su padre lo tomó como prueba de que había tenido razón al pensar que era solo una etapa. Su madre, como señal de que Valeria huía. Nadie comprendió que, por primera vez, ella estaba yendo hacia sí misma. Meses después, Valeria volvió para presentarse en el festival. Alejandro estuvo en la tercera fila, observándola con una atención que la llenó de fuerza. Cuando terminó, él le dijo que la había visto entera, y ella le agradeció por estar ahí. Los días siguientes se llenaron de encuentros y de comentarios ajenos. ¿Estás segura? Piénsalo bien. Valeria se cansó de justificarse. Una noche, bailó sola en su habitación y al terminar, supo que quería vivir su vida con la persona que había elegido, no con la que tranquilizara a los demás. Habló primero con su padre, diciéndole que se iría a vivir con Alejandro. Él, después de un silencio, y a regañadientes, le deseó felicidad. Con su madre fue más duro. Le pidió que no acabara como ella. Valeria le respondió que no. Estoy segura de mi decisión. El tiempo, que había sido cuestionado por todos, empezó a jugar a su favor. La rutina con Alejandro se llenó de desayunos sencillos, listas de música compartidas y silencios cómodos. Un día, visitaron a su padre, que admitió que se había equivocado. Otro día, fueron a casa de su madre, que reconoció que Valeria se amaba más cuando estaba con él. Héctor, al despedirlos, le dijo a Alejandro que cuidara su risa, porque era lo más valioso que tenían en casa. No hubo cuento de hadas. Hubo días grises, cuentas por pagar, discusiones pequeñas y reconciliaciones grandes. Hubo trabajo, paciencia y conversaciones largas. Y hubo algo que ninguno de los dos había tenido en mucho tiempo. Paz. Dejé de buscar, le dijo Alejandro una tarde, y apareciste. Yo dejé de dudar, respondió Valeria, y te encontré. A veces, la historia más extraordinaria no hace ruido. Se parece a una tarde cualquiera, a una mesa compartida, a una mano que no se suelta. Y aunque cambien los nombres y los lugares, lo real permanece. Espero que esta historia te haya gustado, compártela y danos un like para seguir contando historias como esta. Hasta la próxima.